Soy Julian. Tengo 32 años. Durante exactamente 3 décadas, mis propios padres me trataron como un fantasma que acechaba los márgenes de su retrato familiar perfecto. Pero todo culminó hace exactamente 3 meses, en las puertas del ala este de la Casa Blanca, cuando mi hermano intentó humillarme públicamente frente al Servicio Secreto de los Estados Unidos. Mientras yo había pasado toda mi vida adulta desangrándome por mi país en lugares que no existen en ningún mapa, mis padres se quedaron allí sonriendo, mientras mi hermano me metía su entrada del evento en la cara. «Ve a pararte atrás, Julian», se burló, riendo tan fuerte que los invitados de alto perfil que se volteaban para mirarnos podían escuchar cada palabra. «No vas a entrar. Tal vez te dejen tomar una foto de la cerca». Pero había una cosa que ellos no sabían. El código QR encriptado, oculto en el bolsillo interior del pecho de mi chaqueta, no era solo una entrada de admisión general. Era una convocatoria VIP altamente clasificada, proveniente de los más altos niveles del Pentágono. Y ahora mismo, el mismo hermano que se burló de mí esa mañana me está rogando ayuda, porque está librando una demanda federal masiva que está destrozando todo su falso imperio. Antes de contarles exactamente lo que sucedió en esa fresca mañana en Washington, denle a me gusta si creen en la justicia silenciosa, y no olviden hacerme saber desde dónde están viendo en la sección de comentarios. Ahora, volvamos al segundo exacto en que todo cambió. El aire en Washington D.C. era cortante esa mañana. El puesto de control de seguridad fuera de la Casa Blanca era una danza perfectamente coreografiada de poder absoluto, riqueza y precisión. SV versus negros esperaban en el bordillo, sus pesados gases de escape formando espesas nubes blancas en el aire frío de la mañana. Agentes del servicio secreto, con trajes oscuros e impecablemente cortados, hablaban en voz baja por sus mangas, sus ojos escaneando constantemente el perímetro con el tipo de hipervigilancia que reconocí inmediatamente de mis propios despliegues militares. Una larga y sinuosa fila de invitados, vestidos con caros trajes a medida y de noche de diseñador, avanzaba lentamente bajo una enorme carpa blanca. Literalmente, se podía oler la riqueza en el aire. Era una mezcla pesada y asfixiante de colonia cara, cuero fresco y ese tipo de arrogancia tranquila y aislada que solo proviene de tener un enorme fondo fiduciario o una vasta cartera de bienes raíces. Mi hermano mayor, Preston, se ajustó su chaqueta italiana a medida en el mismo momento en que salimos de nuestro vehículo. Tenía 35 años, pero actuaba como un adolescente mimado al que acababan de entregarle las llaves del reino. Ya estaba actuando para una audiencia que aún no había llegado. Preston trabaja en consultoría política y relaciones públicas de alto nivel. Es un hombre que construye toda su identidad en su proximidad al poder. Él cree firmemente que estar al lado de una persona exitosa lo hace exitoso por ósmosis. Se volvió hacia nuestros padres, mostrando sus dientes perfectamente blanqueados e increíblemente falsos, ignorando completamente mi presencia como de costumbre. «Manténganse cerca, mamá. Papá, pero déjenme ir primero». «Tengo las credenciales listas», instruyó Preston, agitando las manos como un director de orquesta preparándose para dirigir una sinfonía. Pronunció la palabra «credenciales» de la misma manera en que otros hombres hablan de una herencia masiva o de un acuerdo corporativo de millones de dólares, como si la palabra misma lo convirtiera en un dios entre los hombres. Quería que todos a su alrededor supieran que él pertenecía aquí, que era parte de la máquina política de élite que dirigía el país. Quería que el mundo supiera que era importante, y lo que es más importante, quería que yo supiera que no lo era. Me quedé atrás, cerca de mi madre, observando a Preston acercarse al puesto de control principal con la arrogante arrogancia de un hombre al que nunca se le ha dicho que no en toda su vida privilegiada. Mostró su brillante credencial antes de que la agente del servicio secreto se la pidiera. Con la barbilla alta, anunció su presencia con la voz lo suficientemente fuerte como para que los senadores, los lobistas y los acaudalados donantes políticos que estaban detrás de nosotros pudieran oírle. Preston Turner, declaró, con la voz chorreando con descendencia absoluta. Debería estar en la lista VIP principal. Compruébenlo 2 veces si es necesario. Represento a clientes de primer nivel hoy, y no tenemos tiempo para quedarnos de pie en el frío. La agente, una mujer de ojos agudos cuya placa de plata decía Cassidy, ni siquiera parpadeó. Tenía esa calma y esa actitud imperturbable de alguien que lidiaba con narcisistas engreídos todos los días de su carrera. Tomó su elaborado pase con bordes dorados y lo escaneó con su dispositivo de mano. Hubo una breve y agonizante pausa.
Un pitido agudo emanó de su escáner. Miró la pantalla digital, hizo un asentimiento cortante y profundamente profesional, y señaló con una mano enguantada hacia la fila de admisión general estándar, muy a la derecha, detrás de una serie de pesadas cuerdas de terciopelo. Los asientos generales están pasando los detectores de metales y a la derecha, señor, dijo la agente Cassidy con calma, su voz completamente desprovista del asombro y la reverencia que Preston claramente esperaba. La arrogante sonrisa de Preston parpadeó por una fracción de segundo. Los músculos de su mandíbula se tensaron tan fuerte que pensé que sus dientes podrían partirse. Estaba acostumbrado a ser llevado más allá de las cuerdas de terciopelo, no acorralado detrás de ellas como ganado común. Pero era un mentiroso profesional, un maestro manipulador de la imagen, así que se recuperó al instante. Saludó alegremente a nadie en particular mientras pasaba por el detector de metales, fingiendo que esto era exactamente lo que había esperado todo el tiempo. Hizo un gesto a mis padres para que lo siguieran, y lo hicieron, arrastrándose detrás de él como súbditos leales. Luego, se volvió hacia mí. Yo seguía de pie al otro lado de la barrera de seguridad. La sonrisa en su rostro se extendió un poco demasiado, y sus ojos estaban completamente muertos. «Vamos, Julian. Ponte detrás de mí», gritó, asegurándose de que su voz se escuchara por encima de los murmullos silenciosos de la multitud de élite. Tal vez te tengan piedad y te dejen quedarte en la sección de desborde. Solo no nos avergüences hoy. Mantén la cabeza baja. No hables a menos que te hablen. Y trata de no parecer tan fuera de lugar. Algunos extraños adinerados, de pie cerca de nosotros, rieron. Era la risa fácil y despreocupada de personas que no se daban cuenta de que estaban presenciando una tragedia psicológica desarrollándose. Mi madre suspiró profundamente, mirándome como si mi simple traje oscuro fuera un insulto personal a su crianza. Mi padre revisó su reloj caro, ignorando completamente mi existencia, su mente, probablemente, en su handicap de golf o en sus últimas inversiones bursátiles. Esperaban plenamente que yo bajara la cabeza, aceptara la humillación y me metiera en la fila de admisión general, detrás de mi hermano, el hijo predilecto. Di un paso adelante. No me apresuré. No miré a mis padres. Metí la mano en el bolsillo del pecho de mi abrigo y saqué un pequeño cuadrado de cartulina gruesa. Tenía un único código QR complejo impreso en la parte delantera. No significaba absolutamente nada para mi hermano. Desde la distancia, parecía una tarjeta de embarque genérica o un cupón de descuento barato, pero significaba todo para la mujer que estaba a punto de escanearlo. Se lo entregué directamente a la agente Cassidy. Observé cómo su postura cambiaba en tiempo real. No fue un cambio sutil. Fue una transformación física completa y sorprendente. Sus hombros se enderezaron al instante. Su expresión pasó de una cortesía rutinaria y aburrida a una alerta absoluta y afilada. Miró los datos en su pantalla. Luego, me miró a mí, con el color literalmente drenado de su rostro, dejándola pálida y con los ojos muy abiertos. No me dijo que me moviera a la fila general. No me devolvió la tarjeta con una sonrisa educada y despectiva. En cambio, dio un paso atrás, juntó los talones y presionó un pequeño clip de radio en su cuello. Su voz era urgente, tensa y completamente desprovista del tono amable de servicio al cliente que había usado con Preston hacía un momento. «Señor», dijo por su radio, con sus ojos fijos en los míos con una intensidad que exigía respeto. «Él está aquí. El paquete objetivo alfa está en el puesto de control número 3. Un segundo agente fuertemente armado se movió inmediatamente hacia nosotros desde las sombras de la carpa, interponiéndose con gracia pero con firmeza entre la multitud de admisión general y yo, creando una barrera física de protección. Sentí a Preston mirándome desde el otro lado de la cuerda. Pude ver la maliciosa delicia formándose en su rostro. Automáticamente asumió que yo había activado una alerta de seguridad. Pude escucharlo murmurar en voz alta a mi madre que yo estaba causando problemas de nuevo, que probablemente estaba arruinando su gran día de contactos por llevar algo estúpido en mis bolsillos. Prácticamente vibraba con la anticipación de verme ser expulsado de los terrenos de la Casa Blanca y esposado. Pero no le respondí. No lo miré. No lo necesitaba. Un hombre alto, con un impoluto uniforme de gala perfectamente planchado, ya estaba cruzando el patio hacia nosotros.
Las estrellas plateadas en sus hombros captaban la luz de la mañana de manera brillante. Era un general de 4 estrellas. Caminaba con el porte inconfundible de un hombre que comanda miles de vidas, operaciones globales clasificadas y miles de millones de dólares en presupuestos de defensa. Pasó de largo a los senadores enojados que se quejaban del peso. Pasó de largo a los acaudalados donantes que mostraban sus talonarios de cheques. Caminó directamente hacia mí. Antes de que se detuviera por completo, el general extendió su mano, una sonrisa cálida y genuina apareciendo en su rostro curtido. Mayor Turner, dijo el general Montgomery, su voz grave resonando fácilmente sobre la multitud repentinamente silenciosa. Bienvenido. Lo estábamos esperando. Es un profundo honor conocerlo finalmente en persona. Detrás de mí, escuché a mi madre jadear. Fue un sonido agudo y feo de puro e inalterado shock. No me di la vuelta para mirar el rostro de Preston. No tenía que hacerlo. Podía sentir el silencio absoluto irradiando de él, como el calor de un pavimento calentado por el sol. El mundo entero acababa de inclinarse sobre su eje, y yo estaba exactamente donde debía estar. Pero para comprender la poesía absoluta de este momento, para captar verdaderamente por qué esto se sentía como 30 años de justicia finalmente servida fría como el hielo, es necesario entender la guerra psicológica que lo precedió. Porque mi hermano no se convirtió en un monstruo de la noche a la mañana. Mis padres lo construyeron pieza por pieza, con un favoritismo calculado y agonizante durante décadas. 3 semanas antes de aquella fresca mañana en la Casa Blanca, yo estaba sentado en la enorme mesa de comedor de caoba de mis padres para nuestra cena dominical obligatoria. En mi familia, estas cenas nunca se trataron realmente de la comida, el caro roast beef, el puré de patatas con ajo, el vino importado, todos eran solo atrezos teatrales. Estas reuniones eran actuaciones cuidadosamente orquestadas, diseñadas completamente para adorar a Preston y todo lo que tocaba. Tengo 32 años. Preston tiene 35. Al crecer, Preston fue el hijo predilecto indiscutible de la familia Turner. Él fue quien recibió el enorme fondo universitario, completamente pagado por mis padres sin que él moviera un solo dedo, mientras a mí me decían que me las arreglara solo. Pagué mi educación con préstamos estudiantiles de alto interés y un agotador trabajo a tiempo parcial reponiendo estantes en Walmart durante el turno de noche. Cuando los parientes lejanos preguntaban cómo les iba a los chicos, mis padres pasaban 20 minutos ininterrumpidos hablando de las últimas adquisiciones inmobiliarias de Preston, de su brillante cartera de acciones o de sus flamantes nuevos clientes corporativos. Yo era el silencioso. Yo era el invisible. Yo fui el que se alistó en el ejército justo al salir de la escuela secundaria, porque necesitaba estructura, un sentido de propósito y una forma de pagar mi propia vida sin rogar a mis padres por migajas de afecto. Cuando volvía a casa de permiso, exhausto y cargando el peso de cosas que nunca podría olvidar, mi padre se sentaba en su reclinatorio de cuero extra grande, hacía girar su caro whisky y preguntaba exactamente cuánto era realmente el salario de un soldado. Siempre comparaba mis míseras ganancias gubernamentales con las enormes bonificaciones de fin de año de Preston. Trataban mi servicio militar como un trabajo minorista con salario mínimo, que yo era demasiado terco y desmotivado para dejar. Me perdí las cenas familiares de Acción de Gracias. Me perdí bodas. Me perdí funerales. Me los perdí todos, porque estaba desplegado en entornos hostiles que legalmente no podía nombrar. Dormí en el barro helado. Comí raciones frías e insípidas de bolsas de plástico. Vi a hombres buenos y honestos desangrarse en mis brazos mientras esperábamos los helicópteros de evacuación médica. Y como no podía hablar sobre la naturaleza clasificada de mi trabajo, mi familia simplemente asumió que mi trabajo no importaba. Equipararon mi silencio obligatorio con un fracaso absoluto. Preston llegó a la cena 20 minutos tarde ese domingo en particular, como siempre hacía, asegurándose de que todos en la mesa lo estuvieran esperando. Su caro teléfono inteligente ya estaba en su mano antes de que se quitara el abrigo. Prácticamente vibraba de arrogancia, su pesada y excesivamente cara colonia entrando en la habitación mucho antes que él. No van a creer esto, anunció, deslizando su teléfono encendido por la mesa de madera pulida directamente hacia nuestra madre. La presentación siempre importó significativamente más para Preston que la sustancia real. En su pantalla brillante había una invitación digital en relieve, altamente personalizada,
a una ceremonia a puerta cerrada muy exclusiva en la Casa Blanca. Mi madre soltó un sonido dramático de pura reverencia, sus manos cuidadas volaron a sus mejillas como si estuviera mirando un artefacto religioso sagrado. Mi padre se enderezó de inmediato, apartando su copa de vino, preguntando a qué político de alto nivel Preston había manipulado con éxito para conseguir una entrada así. Preston se recostó en su cara silla de comedor, absorbiendo su adoración como una planta moribunda que absorbe la luz del sol. Se lanzó a una historia masiva y muy exagerada sobre un comité de recaudación de fondos que dirigía. Se jactaba de un cliente multimillonario adinerado que pasaba por un divorcio complicado y muy publicitado, que necesitaba desesperadamente un giro de relaciones públicas para ganar una brutal batalla por la custodia. Según Preston, había encantado al jefe de gabinete de un senador durante una partida de golf. Y esta invitación era su recompensa. Mencionaba nombres de abogados y políticos poderosos con la arrogancia casual de un hombre que cree firmemente ser el personaje principal del universo. La tía Beatriz, quien siempre asistía a estas cenas específicamente para halagar a Preston y asegurar su propia posición en la retorcida jerarquía familiar, aplaudió con absoluto deleite. «Oh, Preston, eres simplemente increíble. Justo les estaba diciendo a las señoras en mi reunión de la JOA que un día serás senador. Simplemente tienes el don. Todo lo que tocas se convierte en oro». Me senté allí con mi pesado tenedor de plata en la mano y no dije absolutamente nada. Masticaba mi comida mecánicamente. Había aprendido hace mucho tiempo a no competir por espacio en una habitación que estaba fundamentalmente diseñada para rechazar mi existencia. Pero Preston nunca ha podido dejar las cosas tranquilas. Se alimenta de hacer que otras personas se sientan pequeñas. Es la única manera que conoce de sentirse grande. Me miró a través de la mesa, mostrando esa media sonrisa depredadora y perfectamente practicada que usa cuando está a punto de lanzar un insulto brutal disfrazado de broma inofensiva. Probablemente nunca has cruzado esas puertas, ¿verdad, Julian?, preguntó, golpeando con sus dedos perfectamente cuidados la mesa, atrayendo la atención de todos hacia mí. Quiero decir, tal vez como turista en una excursión escolar de secundaria, ¿verdad? Mirando a través de la valla de hierro con el resto de la gente común. Fue un corte calculado y practicado. Lo pronunció en la mesa de la cena, frente a personas que supuestamente nos amaban a ambos, sabiendo perfectamente que ni una sola persona en esa habitación me defendería. Mi madre miró su plato, de repente muy interesada en cortar sus zanahorias en pequeños cuadrados perfectos. Mi padre tomó un sorbo largo y lento de su vino tinto, sus ojos fijos deliberadamente en un cuadro en la pared. La tía Beatriz, de hecho, sonrió con suficiencia, inclinándose hacia adelante, esperando ansiosamente mi reacción. Sonreí. No sonreí porque no me doliera. Cuando tu familia te trata como un completo fracaso durante toda tu vida adulta, deja una cicatriz dolorosa permanente en lo profundo de tu pecho, un peso pesado y asfixiante que nunca desaparece realmente, por mucho que finjas ser fuerte. Sonreí porque conocía un secreto que destruiría absoluta e inequívocamente su realidad fabricada. Todavía no, respondí con calma. Levanté mi tenedor y di un lento bocado al roast beef, negándome a darle la satisfacción de verme retroceder o romper el contacto visual. Preston rió a carcajadas, un sonido resonante y arrogante. Estaba profundamente satisfecho con su fácil victoria. Pasó la siguiente hora detallando exactamente qué traje italiano a medida iba a usar, con qué abogado de alto poder iba a establecer contactos, y cómo este evento específico iba a disparar los ingresos anuales de su empresa. Terminé mi cena, ayudé a mi madre a recoger los pesados platos de cerámica sin que me lo pidiera, y regresé a mi pequeño apartamento en total y pacífico silencio. Mi apartamento era increíblemente modesto. No tenía una cartera de bienes raíces de lujo a mi nombre. No tenía arte abstracto caro en las paredes ni sofás de cuero italiano importado en la sala de estar. Pero, sentado de forma segura en mi escritorio de metal rayado, había un portátil gubernamental altamente encriptado. Lo abrí, introduje mis complejas credenciales de seguridad y me quedé mirando el mensaje que había recibido unos días antes. Era una comunicación segura del Departamento de Defensa. Solicitaba mi presencia inmediata en una ceremonia a puerta cerrada en Washington, DC un año antes. Yo había sido el oficial al mando de una extracción humanitaria altamente clasificada, en lo profundo de territorio hostil.
Mi equipo de élite y yo sacamos a 31 civiles estadounidenses de una ciudad devastada por la guerra y en colapso, bajo un fuego enemigo intenso e implacable. Recuerdo el polvo espeso y asfixiante llenando mis pulmones. Recuerdo el sonido ensordecedor del fuego de mortero que sacudía el suelo tan fuerte que me hacía vibrar los dientes. Recuerdo cargar a una niña de 6 años, aterrorizada y llorando, hacia el helicóptero de extracción, mientras las balas atravesaban las paredes de hormigón a nuestro alrededor, haciendo llover escombros sobre nuestros cascos. Fue el tipo de operación brutal y aterradora que nunca llega a las noticias de la noche. No lo hicimos por medallas brillantes. No lo hicimos por un ascenso militar. Lo hicimos porque era nuestro deber jurado. Lo hicimos para que esas personas pudieran volver a casa con sus familias. Aparentemente, los detalles de esa extracción finalmente habían sido desclasificados lo suficiente como para llegar al escritorio del presidente de los Estados Unidos. La invitación que recibí no era un pase de admisión general. Era una convocatoria directa e irrefutable para ser honrado en el salón este por heroísmo extraordinario bajo fuego. Leí el mensaje seguro de nuevo. La pantalla brillante iluminaba mi oscuro apartamento, proyectando sombras largas y nítidas contra las paredes. Podría haber llamado a mis padres en ese momento. Podría haber arruinado completamente la noche de Preston. Podría haber regresado a su casa, golpeado el portátil sobre su cara mesa de comedor de caoba y exigido el respeto que me debían legítimamente, forzándolos a reconocer mi existencia y mis logros. Pero cerré el portátil. Dejé que la habitación volviera a la oscuridad. No le dije a nadie. Conocía demasiado bien a mi familia. Si se lo decía a mi madre, ella habría encontrado al instante una manera de hacerlo todo sobre sí misma, presumiendo ante sus amigos de cómo había criado a un héroe a pesar de haberme ignorado por completo durante años. Si se lo decía a mi padre, habría hecho preguntas inapropiadas e inquisitivas sobre mi autorización de seguridad y habría querido saber inmediatamente cuánto me pagaba el gobierno por el premio. Y si se lo decía a Preston, él habría intentado monetizar el evento de inmediato. Habría utilizado mi sangre, mi sudor y mi trauma para asegurar un nuevo contrato de cabildeo. Habría convertido los sacrificios de mi hermano y las vidas que salvamos en una barata oportunidad para hacer contactos. Decidí en ese mismo momento dejarlos cavar sus propias tumbas. Iría con ellos a Washington. Interpretaría el papel del hermano menor inútil e invisible. Dejaría que Preston construyera su frágil castillo de arrogancia tan alto como pudiera, solo para poder quedarme atrás y ver cómo los cimientos se hacían añicos en 1.000.000 de pedazos. Preston no perdió ni un segundo en convertir su invitación a la Casa Blanca en una masiva e implacable gira de prensa personal. Para el lunes por la mañana, había publicado fotos meticulosamente editadas de su entrada en cada plataforma de redes sociales que tenía. Su pie de foto era una clase magistral de falsa humildad, hablando extensamente sobre lo humilde y profundamente honrado que se sentía de ser reconocido entre los líderes de élite de la nación. Hizo que pareciera que había resuelto el hambre mundial por sí solo, en lugar de simplemente congeniar con políticos corruptos y facturar a los clientes tarifas horarias exorbitantes. Mi madre me llamó esa noche, prácticamente sin aliento de la emoción, su voz alcanzando una frecuencia aguda que, sinceramente, me dolía los oídos. Julian, ¿viste la publicación de tu hermano? Ya tiene más de 1000 me gusta. El director ejecutivo de su empresa incluso comentó lo orgulloso que está. Esto va a cambiarlo todo para él. Va a conseguir ese ascenso masivo del que ha estado hablando. Eso es genial, mamá, dije con suavidad, mirando una pila masiva de informes clasificados esparcidos por la encimera de mi pequeña cocina. Tienes que venir este fin de semana, exigió, ignorando completamente mi clara falta de entusiasmo. Ayúdalo a prepararse. ¿Sabes lo estresado que se pone antes de los grandes eventos de networking? Sé un buen hermano y apóyalo por una vez. No tienes nada más que hacer de todos modos, ¿verdad? No es como si tuvieras una apretada agenda corporativa. Acepté, principalmente, porque mi plan requería que yo estuviera en lo más profundo del círculo íntimo de su caótica preparación. Cuando entré en la casa de mis padres el sábado por la mañana, la sala de estar parecía una zona de preparación para un desfile de moda de alta gama. Preston tenía caras fundas de ropa cubriendo cada mueble.
Estaba ladrando órdenes agresivamente a mi padre sobre cómo reservar cenas en el restaurante de carnes más exclusivo de Washington, D.C., ignorando por completo el hecho de que mi padre estaba usando su propia tarjeta de crédito para pagar todo. En el momento exacto en que entré, Preston me empujó una pesada funda de ropa directamente en el pecho. No dijo hola. No preguntó cómo me había ido la semana. Me trató como un sirviente contratado que había llegado 5 minutos tarde a su turno. Vaporea esto, ordenó, sin siquiera mirarme a los ojos. Y no quemes la solapa. Tengo una cliente importante que está pasando por una brutal batalla por la custodia, y su padre es un congresista en funciones. Necesito lucir absolutamente impecable cuando lo conozca en la recepción. No lo arruines, Julian. Este contrato podría literalmente comprarme una nueva casa de verano. Tomé el pesado traje. Monté la vaporera en la esquina de la habitación. Interpreté el papel del hermoso e invisible hermano menor, mientras planchaba meticulosamente sus caras camisas de seda, asegurándome de que cada pliegue fuera perfecto. Preston se apoyó en el marco de la puerta, sorbiendo un doble espresso. Me miró de arriba abajo con una expresión de puro y sin filtrar disgusto. No uses tu uniforme militar mañana, Julian, dijo con ligereza, como si comentara el tiempo o el tráfico. Este es un evento de networking de alto nivel, no un desfile de base. No quiero que parezcas un guardia de seguridad glorificado mientras yo intento presentarme a senadores y contratistas de defensa de alto poder adquisitivo. Usa un traje normal. Intenta pasar desapercibido. Déjame a mí hablar. Apreté el mango de plástico de la vaporera tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. El vapor silbó agresivamente contra la tela, reflejando la ira hirviente y violenta en mi pecho. Pensé en los hombres que había enterrado en la tierra. Pensé en el solemne funeral de mi mejor amigo, un soldado valiente y desinteresado que murió cubriendo nuestro flanco durante esa misma misión de extracción. Preston se había saltado ese funeral porque tenía un torneo de golf corporativo obligatorio que, según él, era esencial para su carrera. Ahora estaba de pie en una sala de estar suburbana, diciéndome que mi uniforme, el uniforme en el que mis hermanos sangraron y murieron, era una vergüenza social para su carrera de relaciones públicas. Usaré lo que sea apropiado, dije en voz baja, manteniendo mis ojos firmemente en la tela humeante, negándome a mirar su rostro engreído. Mi madre irrumpió en la habitación, sosteniendo un rodillo quitapelusas pegajoso como un arma. Escucha a tu hermano, Julian. Está haciendo grandes cosas en el mundo. Estas conexiones podrían cambiar su vida, tal vez incluso ayudarlo a asegurar un acuerdo de herencia masivo para uno de sus clientes. No le arruines esto con tu terquedad. Solo haz lo que te dice por una vez en tu vida. ¿Es tan difícil? El viaje en coche a Washington, D.C. a la mañana siguiente fue una tortura absoluta y sin adulterar. Preston insistió en llevar su nuevo Porsche, un vehículo que compró con sus enormes bonificaciones corporativas, pero se negó rotundamente a conducirlo él mismo. Me lanzó el pesado llavero y me dijo que actuara como su chofer personal para que él pudiera prepararse mentalmente para el evento. Mis padres nos siguieron muy atrás en su SUV durante 3 agonizantes horas en la carretera. Me senté en el asiento del conductor, agarrando el volante de cuero, mientras Preston pronunciaba un monólogo implacable y egocéntrico sobre su propia brillantez. Habló sin cesar sobre su enorme salario. Habló sobre llegar al límite de su 401k y sus diversas carteras de inversión. Se jactó de cómo estaba manipulando él solo una elección local para un cliente corporativo que quería rezonificar un vecindario residencial para bienes raíces comerciales. El poder se trata de acceso, Julian, sermoneó, comprobando su reflejo en el parasol por 5ª vez en una hora. Se trata de quién te abre la puerta. Tú no lo entenderías. Simplemente recibes órdenes y cobras un pequeño cheque del gobierno. Pero en el mundo real, comes lo que cazas. Tienes que ser implacable. Tienes que conocer a los abogados adecuados, a los políticos adecuados, a los hombres de dinero adecuados. Tienes que hacerte indispensable para las personas que firman los cheques. Mantuve mis ojos firmemente en la carretera. Dejé que sus palabras arrogantes y vacías me invadieran como lluvia tóxica. No discutí. No me defendí a mí mismo ni a mi carrera. No tiene absolutamente ningún sentido discutir con un hombre que corre activamente hacia un acantilado con los ojos vendados.
Solo asentí ocasionalmente y seguí conduciendo, llevando a mi hermano directamente hacia su propia destrucción espectacular. Cada milla más cerca de Washington, D.C. era una milla más cerca de la verdad, y el silencio dentro del coche era el sonido de mi paciencia endureciéndose hasta convertirse en acero inquebrantable. Cuando finalmente llegamos al hotel de lujo en Washington, D.C., la evidente disparidad financiera y emocional en nuestra familia se mostró en toda su desagradable magnitud. Preston había reservado para él y mis padres una enorme suite de lujo en el último piso del hotel, completa con una vista panorámica del Capitolio, un balcón privado y champán de cortesía. Cuando fui a la recepción para obtener la llave de mi habitación, descubrí que Preston me había reservado una habitación estándar sin ventanas en el nivel del sótano, justo al lado de las lavadoras industriales y el ascensor de servicio. Necesitaba el espacio de arriba para organizar un cóctel previo al evento con algunos lobistas locales, explicó Preston en el gran vestíbulo, sin una pizca de disculpa o arrepentimiento en su voz. No te importa, ¿verdad? Ustedes, los militares, están acostumbrados a dormir en la tierra y a comer de latas de todos modos. Esto forja el carácter. Considérenlo un favor. Además, lo estoy pagando con mi cuenta corporativa. Está perfectamente bien, dije, tomando la tarjeta de plástico barata de la recepcionista sin romper el contacto visual con mi hermano. Tomé el ascensor de servicio hasta el sótano. El pasillo tenuemente iluminado olía ligeramente a lejía industrial y toallas húmedas. El zumbido pesado y rítmico de las enormes lavadoras del hotel vibraba agresivamente a través del suelo. Pero no me importaba. Una habitación pequeña nunca había amenazado mi comprensión de quién soy. Mi valía no está ligada a sábanas de alto número de hilos, caro servicio de habitaciones o la aprobación superficial de personas que miden el valor humano estrictamente en signos de dólar y metros cuadrados. Desabroché mi propia funda de ropa y coloqué cuidadosamente mi uniforme de gala sobre el colchón rígido y barato. Cada medalla, cada cinta, cada botón de latón estaba pulido a la perfección absoluta. Pasé una hora sentado al borde de la cama, puliendo metódicamente mis botas hasta que pude ver mi propio reflejo en la oscuridad. Cuero inmaculado. Esto no era solo ropa para mí. Este era el peso de toda mi vida, la manifestación física de mi deber, mis desgarradoras pérdidas y mi honor. Mientras terminaba el último pulido, mi teléfono celular encriptado zumbó violentamente sobre la mesita de noche de chapa barata. Era un número restringido. Respondí al primer timbrazo, con voz firme. Mayor Turner, dijo una voz nítida y profundamente profesional. Diga. Soy el capitán Donovan, ayudante del general Montgomery. Llamo para confirmar los protocolos de seguridad finales para la ceremonia de mañana por la mañana. El general ha solicitado recibirlo personalmente en el puesto de control del ala este. Quiere asegurarse de que su entrada sea sin problemas y que se le conceda el respeto absoluto que sus acciones exigen. Mañana no tendrá que esperar en filas, señor. Será escoltado directamente a la primera fila. Miré fijamente la pared de bloques de hormigón en blanco de mi barata habitación de hotel, sintiendo un enorme peso invisible levantarse de mi pecho. ¿Entendido, capitán? Estaré en el puesto de control exactamente a las 0800 horas. Gracias. Es un honor absoluto, señor. Lo veremos mañana. Terminé la llamada y dejé el teléfono lentamente. El contraste de mi realidad actual era casi asfixiante. Aquí abajo en el sótano, rodeado por el olor a lejía y el ruido de las lavadoras, estaba recibiendo llamadas seguras de altos mandos militares que respetaban profundamente mis sacrificios. Pero justo encima de mí, en el último piso, mi propio hermano estaba presidiendo, bebiendo champán caro y diciéndole a todo el que quisiera escuchar que yo era un fracaso masivo que necesitaba ser escondido de la sociedad educada. A través de las delgadas tuberías del pequeño baño, pude escuchar la voz de Preston haciendo eco desde un balcón unos pisos más arriba. Estaba al teléfono con su socio comercial, Marcus, y prácticamente gritaba de emoción. Sí, Marcus, tengo los pases VIP aquí mismo en mi mano. Preston se jactaba en voz alta, su voz se escuchaba claramente por las rejillas de ventilación. Mañana por la mañana voy a tener un FaceTime directo con el personal del secretario de Defensa. Vamos a cerrar ese nuevo contrato de relaciones gubernamentales. Es un trato hecho. Soy dueño de esta gente. Para esta misma hora mañana, nuestra firma será completamente intocable.
Los acuerdos de bienes raíces comerciales que podemos impulsar con este tipo de influencia política nos asegurarán la vida. Vamos a ganar millones con esto. Apagué la luz del baño. Volví a mi cama y pasé mi mano suavemente sobre la tela oscura e inmaculada de la chaqueta de mi uniforme. Pensé en el pequeño código QR guardado de forma segura en el bolsillo interior. Preston creía que era el amo indiscutible del universo. Creía que su dinero, su Porsche, sus trajes a medida y su boca grande podían comprarle la entrada a cualquier habitación en la Tierra. Pensó que mañana sería el logro cumbre de su vida narcisista y vacía. Pensó que había burlado a todos, incluyéndome a mí. No tenía absolutamente ninguna idea de que mañana sería el día en que todo su mundo ardería hasta los cimientos y yo sería quien sostendría el fósforo. La tormenta se acercaba y, por primera vez en mi vida, no iba a proteger a mi familia de la lluvia. Iba a dejar que se ahogaran en ella. En el momento en que crucé la gran entrada del salón este, las pesadas puertas de roble se cerraron detrás de mí con un golpe sordo y resonante. Ese sonido era completamente simbólico. Me separó por completo de mi familia, dejándolos detrás de las cuerdas de terciopelo de la admisión general, mientras yo era conducido al santuario interior del poder estadounidense. El aire dentro de la habitación era completamente diferente de la energía caótica y desesperada del puesto de control de seguridad exterior. Estaba en silencio. Era reverente. Vibraba con el tipo de autoridad tranquila y absoluta que dirige el mundo libre. Enormes candelabros de cristal, meticulosamente limpios, colgaban del techo intrincadamente moldeado, proyectando una cálida luz dorada sobre cuidadosas filas de sillas doradas. Esta era una habitación fundamentalmente diseñada para hacerte sentir el profundo peso de la historia, una habitación donde los presidentes tomaban decisiones que alteraban el curso de la humanidad. Se podía oler el pulimento de limón en la madera antigua y los arreglos florales frescos flanqueando el escenario. Un ujier de la Casa Blanca, vestido con un traje impecablemente cortado y guantes blancos inmaculados, se acercó a mí inmediatamente. No me pidió mi entrada. No me pidió mi identificación militar. Él ya sabía exactamente quién era yo. Inclinó la cabeza con un nivel de profundo respeto tácito que no requiere absolutamente ninguna explicación y no pide nada a cambio. Por aquí, Mayor Turner, dijo el ujier en voz baja, con su voz un suave y calmante barítono. Me guió más allá del área de asientos generales, más allá de la bulliciosa prensa que instalaba su pesado equipo de cámaras, directamente a la segunda fila desde el podio principal de madera. Esta sección específica estaba exclusivamente reservada para los homenajeados, sus distinguidos invitados y los oficiales militares de alto rango. Estaba tan increíblemente cerca del frente que pude ver las nítidas arrugas planchadas en la bandera estadounidense que se alzaba detrás del micrófono. Pude ver la veta de la madera en el sello presidencial. Pude ver los teleprompters perfectamente angulados para los oradores. Tomé mi asiento asignado entre un coronel de la Fuerza Aérea altamente condecorado que no reconocí personalmente, y una mujer de alto rango que llevaba una insignia del Departamento de Estado con restricciones de seguridad. Ambos me asintieron, de la misma manera que las personas exitosas y seguras asienten a alguien que fundamentalmente asumen que pertenece exactamente donde está. No había cuestionamiento de mi presencia. No había condescendencia arrogante. Solo había respeto mutuo y silencioso. Era exactamente lo opuesto a cada cena festiva a la que había asistido con mi propia familia. Miré por encima de mi hombro solo una vez. Fue una mirada discreta y altamente calculada. Varias filas detrás de la pesada cuerda de terciopelo, escondida muy lejos en los asientos de admisión general, finalmente encontré a mi familia. Estaban completamente rodeados de turistas, burócratas de nivel medio y personal político de bajo nivel buscando una oportunidad para una foto. Mi madre estaba sentada completamente rígida, con los ojos fijos hacia adelante, sus manos agarrando fuertemente su caro bolso de diseñador como si alguien estuviera a punto de robárselo. Mi padre no paraba de ajustar nerviosamente los puños de su camisa rígida, luciendo increíblemente incómodo en una habitación donde su cuenta bancaria suburbana y su estatus de vecindario no significaban absolutamente nada. Y luego estaba Preston. Mi hermano mayor estaba sentado con los brazos tan fuertemente cruzados sobre el pecho, que pensé que su cara chaqueta italiana a medida podría literalmente romperse por las costuras. Su mandíbula estaba tensa, en la manera rígida y furiosa de un hombre arrogante que repite agresivamente una escena en su cabeza y desprecia absolutamente cada versión de cómo termina.
Había esperado plenamente estar sentado exactamente donde yo estaba. Había esperado pasar esta mañana haciendo contactos casualmente con contratistas de defensa multimillonarios, asegurando un lucrativo acuerdo de bienes raíces comerciales, y tal vez, manipulando a algún político adinerado que pasaba por un divorcio complicado y de alto perfil para que contratara su firma de relaciones públicas. Había literalmente apostado la proyección de su salario de todo el año a las conexiones que planeaba hacer en la sección VIP. En cambio, estaba atrapado en la última fila, tratado como un espectador común, forzado a ver al hermano menor que había pasado 30 años humillando implacablemente, tomar el asiento de máximo honor. Pude ver la ira tóxica irradiando de su cuerpo. Parecía un rey que acababa de darse cuenta de que todo su castillo estaba hecho de cartón barato. La ceremonia comenzó exactamente como suelen hacerlo estos prestigiosos eventos. Hubo una presentación impecable y perfectamente sincronizada de la Guardia de Honor, una invocación breve pero increíblemente poderosa por parte de un capellán militar, y luego el programa formal avanzó sin problemas hacia los reconocimientos. Un maestro de ceremonias se acercó al podio de madera pulida. Sentí mi pulso asentarse en un ritmo lento y perfectamente uniforme. Era la misma calma absoluta y escalofriante en la que había confiado más veces de las que puedo contar cuando las balas volaban cerca de mi cabeza en la oscuridad. Este próximo reconocimiento, dijo el anunciador, su voz resonando claramente a través de la enorme habitación silenciosa, honra a un oficial de inteligencia militar cuyas acciones decisivas e inquebrantables durante una evacuación humanitaria clasificada el año pasado protegieron directamente la vida de 31 civiles estadounidenses bajo condiciones extremadamente hostiles en el extranjero. Los detalles proporcionados a la audiencia fueron intencionalmente escasos y estratégicos. Fueron cuidadosamente elaborados por el Pentágono para transmitir el inmenso y aterrador peso de la operación, sin adentrarse en ningún territorio altamente clasificado sobre el que yo no estaba autorizado a hablar en un entorno público. Bajo un intenso fuego de mortero enemigo, con total desprecio por su propia seguridad personal, este oficial aseguró con éxito un complejo en colapso, estableció una ruta de extracción segura y transportó personalmente a civiles heridos a un lugar seguro. Por su servicio extraordinario, liderazgo inquebrantable y absoluta compostura bajo intenso fuego enemigo, reconocemos al mayor Julian Turner. Mi nombre se movió por la habitación silenciosa como una pesada piedra se mueve por agua perfectamente quieta, enviando enormes ondas de aplausos a través de la multitud. Me puse de pie, alisándome la parte delantera de mi chaqueta oscura de gala, y caminé hacia el podio sin apresurarme. Era agudamente consciente de cada ojo en esa enorme habitación mirándome. La mayoría de esos ojos pertenecían a completos extraños, pero 3 de ellos pertenecían a personas que habían pasado toda su vida creyendo firmemente que sabían exactamente quién era yo, y más importante aún, exactamente lo que yo valía. No busqué el rostro de Preston entre la multitud mientras subía los escalones alfombrados. No lo necesitaba. Pude sentir el silencio amargo y tóxico irradiando desde su sección específica de la sala. Era denso e increíblemente complicado, contrastando por completo con los aplausos educados y crecientes que lo rodeaban. Mi madre, me enteré mucho más tarde por un pariente lejano, en realidad lloró durante esos pocos minutos que estuve en el escenario. Pero no lloró por un genuino orgullo. Semanas después me dijo que era algo mucho más cercano a una vergüenza profunda y asfixiante. Era el peso físico repentino y aplastante de recordar cada comentario despectivo que había hecho en cada cena a lo largo de cada uno de mis años silenciosos e invisibles. Fue la realización de que había ignorado por completo a un héroe para adorar a un fraude. Preston no derramó ni una sola lágrima. Se sentó increíblemente quieto, forzado a ver a las personas más poderosas del país ponerse de pie para una ovación que estaba destinada enteramente a la persona que él había pasado todo el fin de semana tratando de mantener fuera de la habitación. En el podio, mis comentarios fueron increíblemente breves. Nunca he confiado en los discursos largos y divagantes, ni los míos ni los de nadie más, y este solemne momento ciertamente no lo requería. Hablé brevemente sobre los valientes hombres y mujeres con los que había servido, aquellos que no regresaron para ver a sus familias. Hablé sobre el trabajo silencioso y agotador que nunca viene con titulares llamativos, bonificaciones corporativas masivas o invitaciones de alta sociedad. Hablé sobre el tipo de servicio que no pide absolutamente nada a una audiencia porque nunca estuvo destinado a tener una. La verdadera dignidad, dije al micrófono, con voz firme, no requiere una audiencia para validarla, y el verdadero honor no puede ser comprado, prestado o exigido.
solo se puede ganar en los momentos de tranquilidad cuando nadie está mirando. Bajé del podio entre aplausos atronadores. El general Montgomery me estrechó la mano de nuevo, atrayéndome a un breve y firme abrazo. Un fotógrafo del Departamento de Defensa capturó el momento perfectamente, el brillante flash cegándome por una fracción de segundo. En algún lugar detrás de mí, en la zona de asientos generales, imaginé a Preston observando cómo se tomaba esa fotografía, finalmente comprendiendo por primera vez en su arrogante vida que no toda imagen importante requiere su presencia en el encuadre. La recepción formal posterior se trasladó sin problemas a un salón contiguo. Era un hermoso y extenso espacio acordonado por una hilera de personal de seguridad y una discreta y gruesa cuerda de terciopelo que separaba permanentemente a los homenajeados y VIP de los invitados generales. Bandejas de champán caro y delicados aperitivos flotaban por la sala, llevadas por camareros con smoking. Estaba inmerso en una fascinante conversación con un contratista de defensa muy respetado sobre logística, cuando vi a Preston por el rabillo del ojo. Se acercaba al perímetro VIP, abriéndose paso agresivamente entre la densa multitud con la energía frenética particular de un hombre que intentaba desesperadamente parecer casual mientras claramente estaba en una misión. Había detectado una oportunidad de oro. Quería cercanía conmigo, y por extensión, cercanía al inmenso poder político y militar que esta distinción representaba. Quería repartir sus brillantes tarjetas de visita. Quería hablar de una demanda pendiente o de una lucrativa disputa por una herencia para hacerse parecer importante. Quería extraer valor financiero de mi sangre y mis sacrificios. No llegó muy lejos. Una joven ayudante del servicio secreto, con un traje oscuro, se interpuso suavemente directamente en el camino de Preston antes de que él hubiera cruzado la mitad de la sala. Era perfectamente educada, pero su postura dejaba increíblemente claro que era una pared de ladrillo inamovible. Solo personal autorizado más allá de este punto, señor, dijo, usando el mismo tono sereno e imperturbable que probablemente había usado un centenar de veces esa noche para desviar a los invitados no deseados y demasiado ansiosos. Preston abrió la boca. Imagino que estaba a punto de explicar que era mi hermano mayor, que tenía un salario enorme, que conducía un Porsche, que seguramente su parentesco significaba que él pertenecía al otro lado de la cuerda con la gente importante. Pero la ayudante ya había girado su cuerpo para saludar cortésmente a un almirante de 4 estrellas, el siguiente en la fila. El momento se cerró completamente antes de que Preston pudiera siquiera terminar de formular su arrogante y pretenciosa frase. Observé este humillante rechazo desde el otro lado de la sala. No me moví hacia él. No lo llamé con la mano ni intercedí por él. No sentí ninguna satisfacción o vindictividad particular. Simplemente sentí una conciencia simple y asentada de cuán a fondo el universo finalmente se había reordenado. Durante 30 años, Preston había decidido agresivamente dónde me encontraba yo en cada habitación que compartíamos. Esa noche, por primera vez en nuestras vidas, la habitación había tomado su propia decisión definitiva, y no había requerido mi permiso ni su aprobación. Finalmente, él estaba mirando desde fuera. Pensé que lo peor había terminado. Pensé que aceptaría su derrota pública, se iría a casa y me dejaría en paz. Estaba tan increíblemente equivocado. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Honestamente, creí que la historia terminaba en esa línea de cuerda de terciopelo. Pensé que Preston simplemente se tragaría su enorme y magullado orgullo, conduciría su caro coche de vuelta a casa en silencio y fingiría que todo el fin de semana nunca había ocurrido. Asumí que mis padres procesarían su shock en silencio, y volveríamos a nuestra dinámica habitual de distancia educada. Pero Preston es un narcisista maligno, y hombres como él nunca permiten que una mala noche siga siendo mala sin intentar agresivamente reescribir la narrativa para su propio beneficio. Literalmente, no pueden procesar el fracaso sin crear una realidad alternativa donde sigan siendo el héroe. A la mañana siguiente, antes de que nuestros vuelos separados siquiera abordaran para regresar a casa, ya había encontrado una forma retorcida y manipuladora de hacer que mi ceremonia militar girara completamente en torno a él. Lo vi por primera vez en mi teléfono, mientras estaba sentado tranquilamente en la sala de espera del aeropuerto comiendo un terrible sándwich de desayuno. Era una notificación de un viejo amigo de la familia que me etiquetaba en un comentario de una publicación en redes sociales. Hice clic en ella. Preston había publicado una fotografía de la recepción de la Casa Blanca. Era una toma amplia,
claramente recortada severamente desde el ángulo de otra persona, mostrándome de pie en el podio distante en un fondo borroso. Preston estaba nítidamente en primer plano, vistiendo su caro traje italiano, luciendo increíblemente solemne, solidario y orgulloso. El largo pie de foto debajo de la imagen hizo que mi sangre se helara por completo. Tan increíblemente honrado y humilde de haber estado allí para apoyar a mi hermano menor Julian cuando fue reconocido hoy en la Casa Blanca. Orgulloso ni siquiera comienza a describirlo. El apoyo familiar y las conexiones fuertes y dedicadas significan absolutamente todo en momentos cruciales como estos. Hemos estado trabajando hacia este hito durante mucho tiempo y verlo hacerse realidad es la mayor recompensa que un hermano podría pedir. Brindemos por romper barreras y construir legados juntos. Leí las palabras 2 veces, sintiendo menos ira inmediata y explosiva que una especie de familiaridad profunda y agotadora. Este era, después de todo, el mismo instinto manipulador y repugnante que lo había impulsado a levantar su barata credencial VIP como un trofeo de campeonato en el puesto de control de seguridad menos de 24 horas antes. En algún lugar de su mente profundamente delirante, la historia ya se había reescrito a sí misma en una fantasía donde él había desempeñado un papel tranquilo, vital y de apoyo para que yo obtuviera esa medalla. Estaba reclamando mi victoria como su propia victoria personal de relaciones públicas. Usaba la palabra nosotros como si hubiera sido él quien esquivaba balas en una zona de guerra, en lugar de asistir a eventos sociales de clubes campestres. Lo dejé pasar esa mañana. No comenté la publicación. No denuncié la publicación. La gente generalmente cree lo que desesperadamente necesita creer. Y nunca había poseído la energía emocional para corregir cada versión falsa de una historia que no me correspondía a mí gestionar. Terminé mi café, empaqué mi uniforme cuidadosamente en mi funda de ropa, y me dije a mí mismo que la publicación eventualmente se desvanecería en el vacío interminable y ruidoso de Internet. No se desvaneció. Se convirtió en una pesadilla federal masiva. Exactamente una semana después de que regresamos a casa de Washington, D.C., recibí una llamada telefónica muy inusual y completamente inesperada. Era de la agente especial Harrison, una antigua colega mía que actualmente trabajaba como investigadora senior en la Oficina de Ética y Cumplimiento del Pentágono. Su voz tenía una nota grave y seria de cautela oficial que inmediatamente me puso en alerta máxima. Éramos amigos, pero en ese momento ella era estrictamente profesional. Julian, dijo la agente Harrison, omitiendo por completo los preámbulos. Necesito preguntarte algo oficialmente para el registro y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Tiene tu hermano Preston Turner alguna relación laboral real, acceso autorizado o acuerdos de consultoría con la dirección del Departamento de Defensa? Me senté derecho en mi sala de estar, con el vello de la nuca erizado. No, ninguno en absoluto. Es un consultor civil de relaciones públicas. ¿Por qué me preguntas esto, Harrison? Ella soltó un suspiro pesado y frustrado. Explicó que Preston y su astuto socio comercial, Marcus, habían estado circulando activamente propuestas formales por correo electrónico a varios clientes de consultoría de alto patrimonio y a contratistas gubernamentales masivos durante los últimos 5 días. En estas presentaciones formales de propuestas, Preston se describía agresivamente a sí mismo como alguien con acceso directo y sin restricciones a contactos de alto nivel de defensa, específicamente a través de su hermano militar altamente condecorado. Estaba utilizando esa afirmación completamente fabricada para abrir conversaciones de alto nivel sobre un contrato gubernamental masivo de bienes raíces de millones de dólares que su firma estaba tratando desesperadamente de asegurar. Pero la cosa se puso mucho peor. Había adjuntado la foto recortada de la ceremonia de la Casa Blanca como material de apoyo oficial en su presentación de propuesta. Literalmente, les decía a los clientes que, como yo tenía el oído del general Montgomery y los altos mandos del Pentágono, Preston podía fácilmente impulsar sus lucrativos contratos a través de la burocracia federal. Estaba vendiendo mi integridad. Esencialmente, les decía a los contratistas de defensa que podía sobornar o influir en el ejército de los Estados Unidos porque su hermano era un héroe de guerra condecorado. Mi nombre, mi rango militar, mi reconocimiento altamente clasificado por salvar 31 vidas inocentes. Todo ello se había convertido, completamente sin mi consentimiento, en un punto clave barato en la propuesta de negocio fraudulenta e ilegal de mi hermano. Me senté solo en mi apartamento con esa devastadora información durante mucho tiempo después de que terminó la llamada.
Una ira fría y oscura se instaló profundamente en mi pecho. Esto ya no se trataba solo de la vanidad familiar. Esto ya no se trataba de quien obtenía el trozo más grande de pastel en Acción de Gracias o quien recibía un fondo universitario más grande. Esto era Preston usando mi nombre, mi servicio militar, muy posiblemente, implicando acceso ilegal a información clasificada que nunca estuve autorizado a compartir, todo para cerrar un acuerdo de bienes raíces corporativos y comprarse otro coche de lujo. Ese tipo de afirmación descarada no solo avergüenza a una familia en una mesa. Plantea preguntas masivas que pueden acabar con una carrera, por parte de agentes federales que se toman la seguridad nacional increíblemente en serio. La gente en el Pentágono no distingue fácilmente entre una exageración inofensiva y arrogante y algo que en el papel parece una violación de seguridad genuina y procesable y tráfico de influencias. Un investigador oficial de la Oficina de Ética se puso en contacto formalmente conmigo el martes siguiente. Fueron cuidadosos y muy procedimentales, como siempre lo son los investigadores federales. Confirmaron formalmente que la firma de relaciones públicas de Preston había surgido en una investigación seria sobre afiliaciones gubernamentales tergiversadas y posible fraude. Nada de mi conducta personal estaba en cuestión. Mi historial era intachable. Sabían que yo era completamente inocente, pero mi nombre estaba agresivamente ligado a la situación, me gustara o no, y eso significaba que no podía simplemente ignorarlo y esperar que la tormenta pasara. Si no hacía nada, las mentiras de Preston podrían destruir la carrera que literalmente había sangrado para construir. Llamé a Preston esa noche. Respondió al primer timbrazo, lo que inmediatamente me dijo que él ya sabía que algo andaba terriblemente mal. Julian, gracias a Dios que llamaste, dijo Preston, su voz careciendo por completo de su habitual barniz pulido y arrogante. Sonaba frenético, sin aliento y aterrorizado. Escucha, realmente necesito tu ayuda. Los federales están haciendo muchas preguntas sobre nuestra firma, y Marcus está completamente asustado. Están auditando nuestras comunicaciones. No sé qué decirles. Dejé que un silencio pesado y asfixiante se instalara en la línea durante un largo momento antes de responder. Quería que sudara. ¿Qué les has estado diciendo exactamente a tus clientes corporativos sobre mí, Preston? Él dudó. Era el tipo específico de vacilación cobarde y nauseabunda que confirma una culpa extrema mucho antes de que la respuesta sea realmente pronunciada en voz alta. Solo mencioné la ceremonia de la Casa Blanca, tartamudeó, su voz resquebrajándose. Dije que somos cercanos, que tienes conexiones. Eso es todo. Es solo networking estándar. Julian, no pensé que nadie lo investigaría a fondo. Es solo marketing. Todos exageran en sus propuestas. ¿Sabes cómo funciona esta industria? Usaste mi nombre, mi rango y mi historial militar para ayudar a cerrar un trato comercial fraudulento, dije, manteniendo mi voz peligrosamente nivelada. Les dijiste a contratistas adinerados que tengo contactos que nunca te he mencionado. Haciendo un trabajo que nunca he discutido contigo en un puesto altamente clasificado que no entiendes lo suficientemente bien como para describir con precisión, incluso si quisieras. Solo quería que la gente me tomara en serio, suplicó. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, no había absolutamente nada de teatral o arrogante en su voz, solo algo notablemente pequeño, patético y asustado debajo de todo. Me dijiste hace 3 semanas en la puerta de seguridad que no iba a entrar, dije en voz baja, las palabras golpeando como un martillazo físico. Te reíste en mi cara. Me dijiste que me quedara atrás. Ahora quieres usar mi nombre para cruzar puertas que tú no puedes abrir. No tuvo una respuesta para eso. Pude escucharlo respirar pesadamente al otro lado de la línea. Y por una vez en su miserable vida, no llenó el silencio con una excusa inteligente. Colgué el teléfono. No le debía una tabla de salvación. A la mañana siguiente, visité a un abogado militar. Redacté y envié una notificación formal de cese y desista legalmente vinculante directamente a la firma de Preston. El documento exigía oficialmente que Preston Turner cesara completamente el uso de mi nombre, mi rango y mi imagen para cualquier propósito personal, profesional o financiero en adelante, bajo amenaza de una demanda federal masiva y cargos por fraude criminal. No fue un acto de crueldad o de venganza mezquina. Era el tipo más simple y absoluto de límite, el que debería haber establecido décadas antes,
cuando sus comentarios más pequeños e hirientes aún eran lo suficientemente insignificantes como para pasarlos por alto. No lo hice para castigarlo, aunque comprendía plenamente que para él se sentiría como una traición brutal. Lo hice porque algunas cosas en este mundo importan infinitamente más que la comodidad familiar, mi integridad absoluta, la confianza depositada en mí por mi gobierno y los hombres que murieron a mi lado, importaban más que su frágil ego. Me llamó 4 veces esa semana. Dejé que cada llamada fuera directamente al buzón de voz. Cualquier patética disculpa que intentara construir, quería que llegara sin audiencia esta vez. El verdadero y devastador ajuste de cuentas no ocurrió en el puesto de control de la Casa Blanca. Eso fue solo el preludio. La destrucción real ocurrió de forma tranquila y metódica durante los siguientes 14 días, en el espacio donde finalmente se le pedía a Preston que rindiera cuentas por sus acciones sin que yo estuviera allí para suavizar su caída. Mi madre, completamente en pánico por la repentina distancia y los documentos legales que llegaban a la oficina de su hijo predilecto, organizó una cena obligatoria 2 semanas después. Ella lo llamó una oportunidad para que la familia se reuniera y sanara. Yo lo entendí exactamente por lo que realmente era, un intento desesperado y altamente orquestado de suavizar la desastrosa versión de los acontecimientos que se había vuelto incómodamente pública. Era una intervención apenas velada para convencerme de retirar formalmente la notificación legal que había enviado con respecto al uso fraudulento de mi nombre por parte de Preston. Fui de todos modos. No fui porque le debiera a nadie una noche de mi tiempo, sino porque quería ver claramente, y sin ilusiones restantes, exactamente dónde estaban las cosas finalmente. El restaurante que eligió era tranquilo y agresivamente caro. Era el tipo de lugar que mi madre elige cuando quiere que una conversación se sienta increíblemente importante y dramática. El ruido ambiental era bajo, la iluminación tenue, y los precios del menú eran astronómicos. Preston llegó unos minutos tarde, lo cual era muy inusual para él cuando estaba en problemas. Entró luciendo completamente derrotado. Su postura estaba encorvada. El caro traje a medida le quedaba holgado. Se sentó sin su habitual y ruidoso saludo teatral al camarero. Por primera vez en mi vida, parecía un hombre que se había quedado completamente sin recursos. La cena comenzó con cautela. Hubo una conversación trivial, rígida y agonizante sobre el clima, sobre el nuevo trabajo de un primo lejano, sobre absolutamente nada que realmente importara. Fue mi madre quien finalmente rompió la frágil superficie de la tensión, dejando su tenedor de plata con un pequeño y deliberado movimiento que exigía atención. Julian, simplemente no nos dimos cuenta, dijo, mirándome con una expresión a medio camino entre una disculpa falsa y una confusión genuina. No nos dimos cuenta de lo importante que te habías vuelto en el ejército. Nunca nos lo dijiste. No creo que ninguno de nosotros entendiera realmente lo que haces. Si lo hubiéramos sabido, habríamos sido más solidarios. La miré a su rostro perfectamente maquillado. Consideré sus palabras manipuladoras durante un largo momento antes de responder. No debería necesitar ser considerado importante por el gobierno para que tú me hubieras respetado, mamá, dije, manteniendo mi voz notablemente uniforme y completamente desprovista de ira. Necesitaba ese respeto mucho, mucho tiempo antes de que ocurriera cualquier ceremonia en la Casa Blanca. Lo necesitaba cuando era solo tu hijo. No tuvo respuesta para eso. Miró su caro plato de comida, y durante un largo rato, nadie dijo una palabra. El silencio era ensordecedor. Preston carraspeó finalmente. Era el sonido patético de un hombre forzándose a una conversación dolorosa que preferiría evitar. Mira, Julian, sé que las cosas se salieron completamente de control, dijo, frotándose los ojos cansados. Solo estaba bromeando en el puesto de control. ¿Sabes cómo soy? ¿Y con los clientes, solo? Quería que la gente pensara que tenía conexiones políticas reales. Marcus me estaba presionando para cerrar el trato inmobiliario. No pensé que realmente te causaría un problema federal. ¿Puedes simplemente llamar a tu abogado y decirles que retiren el cese y desista? Podemos manejar esto en privado. Soy tu hermano. Dejé que sus patéticas excusas flotaran en el aire. No estaba interesado en levantar la voz. No estaba interesado en gritar. Y ciertamente no estaba interesado en representar un perdón falso al que aún no había llegado. En cambio,
Simplemente expuse los hechos fríos y duros con claridad, de la misma manera que informaría una situación táctica difícil a un oficial al mando que necesitara una imagen completa y sin adornos. No estuviste en mi graduación militar, dije, mirándolo directamente a los ojos, observándolo retorcerse. Tuviste un evento menor de networking corporativo ese fin de semana, y nadie en esta familia pensó en reprogramar sus planes en torno a mi logro. Cuando ascendí a mayor, me enteré por una apresurada llamada telefónica de 92 segundos porque estabas demasiado ocupado mudándote a tu nuevo apartamento de lujo como para preocuparte. Cuando volví a casa de un brutal despliegue de combate, la única pregunta que papá me hizo fue sobre mi mísero salario. Y hace 3 semanas, me miraste a los ojos frente a la mitad de nuestra familia y me dijiste que no iba a entrar a la Casa Blanca. Me dijiste que me quedara atrás. Y nadie en la mesa dijo una sola palabra en mi defensa. La mandíbula de Preston se tensó. Por una vez en su vida, no tenía una frase ingeniosa y manipuladora esperando para suavizar las cosas. No le quedaba absolutamente ningún lugar para redirigir la conversación. No había ningún nuevo detalle brillante para distraer del patrón tóxico que acababa de exponer tan claramente que ni siquiera él podía rebatirlo. No podía sacar a relucir su fondo universitario. No podía presumir de su salario. No podía hablar de un caso de divorcio que había ganado para un cliente. Ninguna de sus armas habituales funcionaba ya. Ya no estaba enojado. No de la manera ardiente y furiosa en que podría haberlo estado 5 años antes. Lo que sentí, en cambio, fue algo infinitamente más tranquilo y mucho más definitivo. Era la claridad simple e innegable de una persona que ha dejado por completo de necesitar la disculpa de una familia tóxica para conocer su propio valor inherente. La investigación de fraude está avanzando, Preston, le dije con frialdad. Marcus se volteó contra ti. Le dijo a la oficina de ética que usar mi nombre fue completamente tu idea para asegurar el contrato. Vas a perder el contrato gubernamental. Tu firma será auditada y probablemente enfrentarás una demanda civil masiva de los clientes a quienes les mentiste. Mi madre jadeó fuertemente, extendiendo una mano temblorosa por la mesa. Julian, tienes que ayudarlo. Habla con tu general. Diles que fue un simple malentendido. No puedes permitir que su vida se arruine por una foto tonta. ¿Qué hay de su carrera? ¿Qué hay de su reputación? No puedo arreglar esto, mamá, dije, levantándome de la mesa y arrojando mi servilleta de tela sobre mi plato intacto. Y aunque pudiera, no lo haría. Él hizo su cama. Ahora tiene que dormir en ella. No voy a sacar a nadie completamente de mi vida, les dije, de pie, alto sobre la mesa antes de irme. Pero estoy absolutamente harto de dejar que la gente use mi nombre, mi rango o mi trauma para servirse a sí misma. Si quieren ser parte de mi vida en adelante, comienza con un respeto ganado de verdad. No una actuación, no falsos pies de foto en redes sociales, no aprovechar mi dolor para un contrato inmobiliario, lo real, o nada en absoluto. Mi madre extendió la mano hacia la mía cuando me di la vuelta para irme, sus ojos genuinamente húmedos por las lágrimas esta vez. Dejé que me tomara la mano por un breve momento antes de retirarla suave pero firmemente. Algunos gestos requieren tiempo antes de que realmente signifiquen lo que desesperadamente intentan significar. Una sola lágrima en un restaurante caro no borra 30 años de abandono. Preston no dijo mucho más durante el resto de esa cena. Creo que, por primera vez en su privilegiada existencia, comprendió que no le quedaba ningún ángulo inteligente que explotar. No había una versión fabricada de la historia que aún pudiera controlar. Esa constatación, más que cualquier otra cosa, fue lo que finalmente lo quebró. No la prestigiosa ceremonia de la Casa Blanca. No el humillante rechazo en la cuerda de terciopelo. Ni siquiera la inminente investigación federal de ética y la inminente pérdida de su preciado Porsche para pagar sus futuros honorarios legales. Fue, simplemente, quedarse sin una audiencia cautiva dispuesta a dejarle reescribir la verdad absoluta. Salí del restaurante mucho antes de que llegara el caro postre, diciéndole a mi madre que lloraba que tenía una reunión informativa temprano por la mañana en el Pentágono. Afuera, el aire de Washington D.C. tenía ese frío punzante particular que se siente al anochecer. Las luces de la calle apenas comenzaban a parpadear a lo largo de la gran avenida, proyectando largas y pacíficas sombras sobre el pavimento. Caminé lentamente hacia mi apartamento,
pasando frente a la brillante fachada de cristal de un vestíbulo corporativo, capturando mi propio reflejo por un momento antes de seguir adelante. No me sentí triunfante. Quiero ser completamente honesto con ustedes sobre eso. Esta nunca fue una historia sobre hacer que mi hermano se sintiera pequeño maliciosamente, aunque entiendo perfectamente cómo podría parecer exactamente así desde afuera. Destruir la vida de otra persona, incluso de alguien que lo merece profundamente, no repara mágicamente las piezas rotas dentro de ti. No borra el dolor de una madre que nunca preguntó cómo estabas. No borra el recuerdo de un funeral perdido. Lo que sentí, en cambio, de pie en el zumbido tranquilo y constante de una ciudad que por una sola noche finalmente me había visto claramente, fue algo notablemente más firme que el triunfo. Era paz. Era una paz profunda e inquebrantable que no requería el permiso de nadie para existir. Esa noche, caminando solo bajo las luces de la calle, me di cuenta de que no había estado esperando a que mi familia finalmente me aceptara. Ya me había ganado mi lugar en el mundo. Había forjado mi identidad en los fuegos de la adversidad absoluta, lejos de sus mesas y sus juicios tóxicos. Yo era un hombre de honor y ninguna cantidad de negligencia infantil podría volver a quitarme eso. Cuando pasas toda tu vida siendo tratado como el niño invisible, empiezas a creer que necesitas gritar solo para ser escuchado. Piensas que necesitas realizar milagros solo para ser digno de un asiento en la mesa. Pero la verdad es que las personas que te exigen que pruebes tu valía son exactamente las personas que nunca la valorarán realmente. No necesitas luchar por un lugar en una habitación que fue fundamentalmente construida para excluirte. Solo necesitas construir tu propia habitación. Preston perdió su firma. La demanda federal vació completamente sus cuentas, y sus clientes adinerados lo abandonaron en el momento exacto en que su reputación quedó manchada. Aprendió la lección más dura de todas: el poder prestado a través de mentiras es lo más rápido en hacerse pedazos. Todavía sirvo a mi país. Todavía me levanto temprano, me pongo mi uniforme y hago el trabajo silencioso que importa. Pero ahora lo hago por mí, no para demostrar que mis padres estaban equivocados, ni para superar a mi hermano. Lo hago porque es quien soy. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez fuiste el niño invisible que finalmente dejó de luchar por la validación de personas que no podían ver tu valía? Comparte tu historia en los comentarios a continuación y no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje. Mantente fuerte y recuerda que tu valor no está definido por las personas que no supieron amar.